a nuestro buen amigo, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de Relaciones Internacionales, tu profe de RI, como todos los viernes y cuando amerita la noticia. Profe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy buen día. Pues muy contento, como cada viernes, de estar en Sin Censura, listos para darle el análisis, Vicente. Exagero cuando digo que tenemos que estar al pendiente de todo esto que ocurre en nuestra región, Alina, en Honduras. El presidente habla de ayudar a los países para evitar las caravanas, la migración, para ir a la raíz de los problemas. Creo que ahí está también lo que debemos en lo que debemos de estar al pendiente desde México, ¿no? Definitivamente, querido Vicente, es una opinión muy certera la tuya, porque finalmente México y los mexicanos nos hemos caracterizado como pueblo de a pie en aislarnos, en preocuparnos únicamente por lo que pasa de fronteras para adentro. Apenas recientemente, de unos 15 años a la fecha, hay una preocupación real por el internacionalismo y por el papel que México juega en el mundo. Nosotros, históricamente, en los regímenes priistas, que nos secuestraron también a través de Televisa, a través del contenido basura de TV Azteca, a través del contenido basura de los medios chayoteros como el Universal, el Excelsior, el Reforma, a los que muchos definen como los grandes medios tradicionales, incluso muchos cercanos al presidente, creen que ahí está la clave para la difusión. Nos habían creado una mentalidad de ostras, ¿no? El ostracismo se define como aquella tendencia de siempre ir hacia adentro y solamente ver lo que hay de fronteras para acá, sin entender que lo que pasa en el mundo nos impacta, por supuesto, hacia adentro. Y más, Vicente, con las caravanas que se han recrudecido en tamaño y en frecuencia, las caravanas centroamericanas nos han dejado claro que lo que le pasa también a otros países nos termina impactando y que también debemos y podemos participar en las soluciones. Y me parece que el presidente López Obrador, a diferencia de lo que hacía Felipe Calderón, a diferencia de lo que hacía Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador sí está poniendo manos a la obra, más allá de discursos, en hacer que México participe también en una serie de soluciones relacionadas con el desarrollo también de países como Honduras, El Salvador y en este caso Guatemala, que es la ruta casi natural de donde emergen estos movimientos de migración, engañados muchos de ellos, que van a la frontera de México con Estados Unidos para intentar cruzar como pueden. Y bueno, pues esto ya tiene otras implicaciones más allá de lo geopolítico, querido Vicente. Oye, profe, en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca para formar parte de esta cumbre trilateral llamada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, yo reconocía el discurso del presidente cuando hablaba de o nos ponemos las pilas o China nos va a arrasar. Ojo que puso Andrés Manuel López Obrador en la mesa el tema de China, pero también decía, tenemos que hacer lo que nos corresponde para no querer nivelar las cosas en algún momento a la fuerza. O sea, habla de China, pero sin confrontarse, sin desafiar, y al contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy agradecido porque China ha sido muy generoso con México, como México ha sido con China. Y creo que ahí nos dejó ver el presidente de México a un Andrés Manuel López Obrador con un colmillo muy, muy largo y retorcido en temas de geopolítica. Y yo quiero escuchar tu análisis, si me permites, profe, sobre esto que no han querido valorar como se debe desde la oposición, pero que creo que deja en otro nivel al presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional, ¿no? Sin duda alguna, estaba escuchando tu entrevista con el profesor Falcón, en donde hablaban de qué pasaría si la oposición fuera más inteligente, y pues vimos que ellos, lejos de cambiar la estrategia, que aquí también ya lo hemos venido analizando por años, mi querido Vicente, que en lugar de afilar la estrategia con alternativas, con una oposición que verdaderamente propone cosas alternativas, no que le sirven a los empresarios que los chayotean y no que le sirven a los medios con los cuales hay complicidad, sino propuestas centradas en el pueblo
que es de lo que carece la oposición y que definitivamente son capaces de gastar millones y millones de dólares en tratar de calumniar y de difamar a alguien que representa una verdadera alternativa porque tiene políticas realmente centradas en la población y no solamente centradas en las élites y en privilegios de cúpulas políticas. Me parece que nuevamente volvemos a ver esa misma estrategia que criticaba el profesor Falcón hace un momento en Sin Censura, que están ahora diciendo que López Obrador se arrodilla ante Estados Unidos, que López Obrador está materializando el proyecto de Vicente Fox y de Jorge Castañeda y de Calderón, y dice, entonces, la oposición está ahora diciendo, entonces, ¿cuál es el López Obrador que se confrontaba con Estados Unidos y dónde está el López Obrador que era demasiado crítico de los estadounidenses? Y bueno, ahora están tratando de utilizar ese discurso. Fíjate, en lugar de que fuera motivo de orgullo, que como bien dices, López Obrador mostró que es un gran estadista, que es un hombre de Estado. López Obrador mostró más allá que de filias y fobias, hay realidades geopolíticas concretas que de no trabajar en ellas, uno, las vamos a desaprovechar y dos, desaprovecharlas en el mediano y largo plazo para jugar en nuestra contra, no solamente como país, sino también como región. Cuando esto pase, López Obrador ya no será presidente de México. López Obrador, desafortunadamente, en 3 años concluye y francamente, entre quienes vienen detrás de él, no se ve a alguien que mínimamente le llegue siquiera a los talones. Aunque, por ejemplo, por ahí Jorge Cepeda Patterson dice que Marcelo y que Sheinbaum son más refinados que AMLO, ni Marcelo ni Sheinbaum tienen el camino recorrido que López Obrador. Entonces, es importantísimo ver que López Obrador está viendo más allá, Vicente, de su sexenio y más allá de cosas que le beneficien en el corto plazo a su administración. Está viendo como un gran estadista en el mediano y largo plazo. ¿Y qué es lo que le fue a decir a Estados Unidos? No fue a criticar a China, no fue a menospreciar a China, no fue a agredir a China, no fue a decir, preparémonos, preparen el ejército porque ahí vienen los chinos, ¿no? Como esta obra clásica de ahí vienen los bárbaros. Bueno, no. López Obrador vino a hablarnos de una realidad y dice, en este momento, China representa entre el 15 y el 20% del PIB mundial. La contribución de la economía es tanto y ha sido un crecimiento sostenido desde los últimos 30 años. López Obrador nos viene a decir, de seguir así, en 30 años más, China va a representar por sí solo hasta el 42% del PIB mundial. Es decir, la contribución económica china a la economía mundial va a ser del 42%, mientras que Canadá, México y Estados Unidos en bola, en grupo, en colectivo, van a representar, si bien nos va, del 13 al 15%, los tres. Con lo cual, lejos de menospreciar a China o lejos de irse a la yugular contra Xi Jinping, que como bien lo dices, me parece muy preciso eso que dices, ha habido una buena colaboración. Para aquellos que decían que López Obrador no sabía de geopolítica, pues ya hemos dicho acá que tiene buena relación con Biden, con Putin, con Xi Jinping, la tuvo con Donald Trump y bueno, pues incluso ha tenido buena relación también hacia Sudamérica con gobiernos incluso de derecha. Entonces hemos visto que López Obrador se ha conducido como un estadista, porque no se le puede llamar de otra manera. Ha sido un estadista que ha mantenido los equilibrios sin renunciar a su filosofía, pero también reconociendo que hay realidades y que para generar reglas de gobernabilidad o por lo menos un ambiente armónico de gobernabilidad, pues hay que prácticamente dialogar con todas las facciones. Bueno, para no perdernos de la idea que estábamos explicando, entonces López Obrador no fue a denostar a China, al contrario, fue a decir las cosas positivas que China está haciendo, las cosas que China hace bien, que nosotros estamos dejando de hacer como región, porque no solamente es China, son los tigres asiáticos también. Estamos viendo, por ejemplo, también el auge de Japón, ¿no? Que está en su segundo o tercer aire. Vemos cómo Corea del Sur se va para arriba, registrando más de 10,000 patentes al año en Estados Unidos. Pero en cambio, Canadá, México y Estados Unidos, teniendo un tratado de libre comercio, vemos, y esta es la crítica central, que los ignorantes chayoteros que se sienten analistas porque escriben en otro medio chayotero, que los supuestos académicos críticos de López Obrador, que les gana más el hígado y que les gana más la víscera, no comprendieron o se hacen como que no comprendieron. Y es que
no entendieron que en realidad fue una crítica velada, Vicente, velada y abierta en su casa a domicilio frente al gobierno de Estados Unidos que representa Joe Biden, que lleva 50 años siendo gobierno en el más alto nivel de Estados Unidos, siendo senador, siendo un experto en relaciones exteriores, habiendo sido vicepresidente, habiendo sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Biden representa todo lo que López Obrador fue a criticar en su cara. Sí le dijo, usted tiene buenas intenciones, lo apoyamos en el tema de la reforma migratoria, pero Estados Unidos no ha tratado a Canadá ni a México como verdaderos socios. Y si no nos integramos económicamente bien, más allá de los discursos y más allá de las ventajas que saca siempre Estados Unidos de esta relación, nos van a comer el mandado los chinos, porque ellos sí están trabajando bien, ellos sí tienen visión de mediano y largo plazo, ellos sí saben hacia dónde van. Y Estados Unidos, Vicente, se olvidó de algo que en la sociología y en la ciencia política, sobre todo de muchos analistas estadounidenses, de universidades prestigiosas como Princeton, Harvard, Yale, Chicago, etcétera, tienen claro una cosa que se llama the agency, la agencia le llaman. La agencia en la jerga política es esta visión que tiene una élite política del punto del destino que tiene su nación. Y la agency, la agencia, es importante en la mentalidad de las élites políticas para saber en dónde quieren posicionar a su nación en el mediano y largo plazo y cuáles son las estrategias que tienen que desarrollar para llevar allá a la nación. Entonces, para un gringo, hablar de la agencia o the agency implica poner manos a la obra para que los discursos no solamente queden en eso, en letra muerta, sino que la nación pueda perfilarse al destino que la pretenden llevar. Por eso no fue en vano el tema de la ley bipartidista de infraestructura que firmó Joe Biden el 16 de noviembre, en donde invierten pues prácticamente 1.2 trillones de dólares para justamente modernizar la infraestructura estadounidense, invertir en carreteras, en pavimentación, en luminaria, etcétera, 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 de cara al mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace López Obrador? Por ejemplo, Vicente, cuando nos pusieron el arancel al aluminio y al acero, a México y a Canadá con Trump, que se pasó por el arco del triunfo, cuando llegó Trump y nos amenazó con el tema de los aranceles del 5%, ese tipo de detalles López Obrador los fue a criticar hasta donde nos permitieron ver, digamos, la transmisión, y después ya revisando documentos, fue una crítica durísima en contra de Estados Unidos, que no sé si los estadounidenses no se percataron de ella, porque en México los chayoteros me queda claro que no se percataron, no les da para entender que fue una crítica velada y abierta, y entonces por el contrario siguen en su estrategia pedorra de disminuir los efectos de una propuesta que sin duda alguna, Vicente, a todos nos conviene, que haya una migración regular, que haya una verdadera integración, que los estadounidenses dejen de discriminar a los mexicanos que tanto aportan a la economía de Estados Unidos y también a la economía mexicana, y que finalmente la relación con Canadá tome los canales y los cauces de una vez por todas que se requiere, porque de no competir como región, los asiáticos en general, pero los chinos en particular, nos van a decir quítense, que ahí les va la nueva hegemonía del mundo. Querido profe, antes de hablar de Rusia, permíteme preguntarte tu opinión sobre los resbalones, dislates, mentiras, petardazos de Denise Dresser, porque tú eres académico y creo que Denise Dresser o miente abiertamente o falta la honestidad intelectual al hablar de golpe de Estado, y también faltarían a la verdad aquellos que hablan de tirano en relación a López Obrador o de dictador. Pero me llamó mucho la atención, porque creo que lo hemos abordado, no sé si aquí o en cortito, profe, este clasismo tan nauseabundo de Denise Dresser, que ayer desde los micrófonos de Carmen Aristegui, fíjate que Carmen también falló a no enfrentar a Denise Dresser por este clasismo. Cuando dice Denise Dresser, perdonen ustedes que hable inglés ahora que se ha vuelto políticamente incorrecto hacerlo, o tener doctorados en el extranjero. Puta madre, pues si hablas inglés y tienes doctorados en el extranjero y hablas de golpe de Estado o de dictador, pues demanda a la institución que te educó. Profe, ¿cómo tú ves esto? Porque tú eres muy crítico de precisamente
tus colegas que faltan a la verdad y por eso te respetamos. Muchas gracias por ese comentario, Vicente. Mira, Denise Dresser, esperando que quede claro que estamos criticando la actividad política de alguien que se dedica a la academia y no a la mujer por ser mujer, porque luego con este tema de la violencia de género hemos visto que los panistas son muy iracundos y son muy agresivos y toman cualquier pretexto para decir que violentas a una mujer. Bueno, que quede claro que se cuestiona a la práctica, a la profesionista, en razón de los resultados que arroja. Dicho lo anterior, Vicente, Denise Dresser es una persona acusada en múltiples ocasiones, no una, no dos, ni tres. Muchas veces, no te puedo decir cuántas, quizá decenas de veces, si no es que más, de plagiar. En la jerga académica, plagiar significa robarte las ideas de los demás, es decir, literal, copiar de un texto, ponerlo en el tuyo y no citar y no darle el crédito a la fuente original. Y esto lo ha hecho en diferentes ocasiones en periódicos, pero también en un par de libros que ha escrito, pero también incluso en entrevistas veladas, habla como si ella generara contenido que no genera y no da el crédito, ni le da la fuente, ni cita a las fuentes originales. Esto te habla de muchas cosas, pero entre algunas importantes para la academia es de su incapacidad intelectual para generar sus propias ideas y sus propios razonamientos y sus propias reflexiones, más allá de plagiarse las ideas, de copiar las ideas de otros sin darles crédito. Te habla también de la corrupción que se vive en la academia mexicana, pero muy, muy sistemática y muy reiterada. Y también, Vicente, te habla de que ella solamente representa la punta del iceberg. Y en la punta del iceberg significa, para la gente que no sabe qué es un iceberg, la superficie, lo que flota en la superficie en el mar, que nosotros solamente vemos como una especie de montañita, pero por debajo del agua es un cono gigantesco que te habla de algo que no se ve, pero que ahí está y que daña a su paso. Entonces, me parece que Denise, o sea, está haciendo la práctica de hace tiempo. Mira, por ejemplo, otra cosa que en la academia sabemos y por eso se le respeta poco como académica. Como persona es respetable, como todo mundo, hasta que solita lo pierde. Pero como académica, es la típica académica, Vicente, que escribe algo y que cobra millones o por lo menos cobra miles de pesos para ir a dar conferencias con el mismo texto, con el mismo discurso, a diferentes lugares. Ahora que hay internet, ahora que hay YouTube, ahora que hay posibilidad de que, porque antes incluso en las conferencias había cosas que no te dejaban grabar y además tampoco había teléfonos que resistieran la capacidad para estar grabando más de 10 minutos un video. Pero ahora ya es más fácil darte cuenta si lo que dijo en 2010 lo repitió en 2011, en 2013, 2014, 2015, es lo mismo que viene diciendo desde el 2002, 2003 y nada más le viene cambiando de nombres, porque eso sí lo hacía reiteradamente. Yo le vengo siguiendo la pista desde como 2005, que iba a Guadalajara y al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, y me sorprende muchísimo que todavía para 2015, en las épocas de Peña Nieto, volvía a repetir exactamente las mismas líneas, lo cual te habla de que el pensamiento neoliberal no genera ideas frescas, no genera ideas nuevas y tiende más bien a los puntitis, tienden más bien a generar el dinero que se pueda en el nombre de la academia y en el nombre de la ciencia. Y digo que es la punta del iceberg porque probablemente también, Vicente, por la limitada capacidad intelectual que le hemos visto, probablemente ni siquiera escriba lo que publica, y eso también es muy común en la academia. Muchos académicos, y yo lo he venido denunciando por años, firman como autores de libros que no escriben, firman como autores de periódicos. Mira lo que le pasó a Rafa Herrera con Sergio Aguayo, que creo que todavía no se ha disculpado con él, que cuando lo confrontan solo dijo, ay, yo no había escrito esto y no me fijé qué fue lo que se escribió. Imagínate que se arriesgan los cabrones a firmar cosas que no escriben y ni siquiera revisan, porque a algunos hasta se les van los errores de ortografía de los asistentes. Entonces, cuando vemos análisis pues limitados y tú piensas que esta gente lleva 30, 40 años en el ambiente público cobrando millones por compartir sus reflexiones, porque cobran, no lo hacen gratuitamente, te das cuenta que o son demasiado limitados o son demasiado corruptos e irresponsables y antiéticos
porque permiten que otros les escriban sus contenidos. Y eso lo tengo probado. Y en su momento hablaré de nombres de diferentes universidades. Nada más que voy a dejar que sigan cómodos en sus cubículos, pero vamos a ir desenmascarando farsantes porque me caga la madre, y digo, estamos en el lugar correcto para hablar así, que sean tan respetables y que no pierdan un grado de honorabilidad, y que México destine muchos recursos al CONACYT, muchos recursos a la Secretaría de Educación Pública para que le dé estímulos adicionales a sus sueldos, a los investigadores y a los docentes, para que muchos de ellos tengan secuestradas muchas de sus plazas para sus compinches, no haya una estructura de meritocracia, Vicente. Por eso hay tanto joven frustrado que quiere ser docente, que sí son buenos y que sí tienen la vocación, pero están ahí atorados como profesores de asignatura, como profesores de hora clase, y nunca los dejan pasar las gárgolas que ni escriben, ni investigan, y no les importa contribuir a la educación de este país, a elevar la calidad educativa, porque están cómodos recibiendo sobresueldos, ya sea llamados en becas de estímulos de CONACYT o estímulos a profesores sobresalientes de la Secretaría de Educación Pública. Muchos les dicen PRODEP, otros les dicen PROMEP, etcétera, etcétera, pero que no necesariamente producen en la proporción al dinero que reciben, y ganan cantidades enormes, mientras que la mayoría de los profesores jóvenes pues están condenados a ganar 300 o 400 pesos por sus clases. Entonces, esta señora es la punta del iceberg, y mientras en México no tengamos una estructura de meritocracia, por ejemplo, quien ya lo está haciendo es Colombia, que tiene condiciones similares a México, nos demuestra que sí se puede crear, se puede mejorar el sistema educativo en el nivel universitario, en el nivel medio superior y superior, si tenemos un sistema de meritocracia en donde le quites a los pequeños cacicazgos de las universidades el poder para repartir plazas, y si en cambio se hace nacionalmente que por méritos los profesores puedan ascender, y a quienes le tengan que responder es al sistema educativo y no a los directores de facultad en turno, que son mega mafiosos la mayoría, esto cambiaría, mi querido Vicente. Pues qué repasada acabas de pegar, y bueno, pues como la gente dice, te aceptamos la vicenteada que te pusiste, mi querido profe, porque te respetamos y porque te admiramos y te escuchamos con atención, y creo que hay mucho que todavía hablar sin censura sobre ese tema. Vicente, dime. Y es porque aquí se habla sin censura. Y mira, ¿por qué lo tengo que decir? Hay un autor al que yo respeto mucho, que se llama Edward Said, palestino, falleció ya en 2003, que tiene un libro muy importante justamente sobre los intelectuales. Y él habla justamente, tiene un subcapítulo en ese libro que se intitula ¿Por qué los dioses defraudan o cuando los dioses defraudan? Y él se refiere justamente a los intelectuales que se construyen ante la gente como una especie de deidad, una especie de divinidad en torno a sus imágenes. La gente, las masas, comúnmente escuchan las opiniones de los intelectuales. La gente respeta casi de manera automática a los intelectuales cuando cree que los intelectuales saben de lo que hablan. ¿Cuándo fracasan los dioses? ¿Cuándo decepcionan los dioses? ¿Cuándo se venden al poder? ¿Cuándo dejan la razón a un lado? Cuando dejan la honestidad intelectual a un lado, y cuando se vuelven pistolas a sueldo del poder en turno. Entonces son muy peligrosos porque generan ideas, generan reflexiones, muchas de las cuales para justificar a regímenes injustos, muchas veces para justificar la tiranía, muchas veces para justificar la injusticia. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque entonces empiezan a decir mentiras sistemáticamente de manera recurrente, porque tienen foro en los medios de comunicación de la prensa escrita, en radio, en televisión, en espacios digitales, y aún así los muy hijos de su chingada madre salen a decir que están reprimidos. Entonces hay que evitar que los dioses defrauden, y por eso me encanta cómo el presidente le da un repasón a los supuestos intelectuales, a los que hoy conocemos como intelectuales orgánicos, de los que por supuesto esta señora forma parte. Anda con todo el profe Jesús López Almejo el día de hoy. Y para cerrar, profe, el tema de Rusia, que no es muy gracioso que digamos, es hasta preocupante, moviliza 100,000 elementos a la frontera con Ucrania. Continúan los conflictos en aquella parte del mundo.
Mira, hay todo un nado sincronizado al más puro estilo chayoteril neoliberal, que justamente nos quieren vender la idea de que Rusia es un peligro para el mundo y de que Rusia es un peligro para la paz mundial, porque dentro de sus fronteras, que además son fronteras gigantescas, Vicente, bueno, Rusia en sí mismo es un continente, bueno, Rusia por sí mismo es más grande que el continente europeo en extensión territorial, y nos venden la idea en nado sincronizado, el New York Times, el Washington Post, acá en México lo vi en Televisa, en el Reforma, en el Universal, lo ve el diario El País, el Clarín en Argentina, Caracol en Colombia, en fin, empezaron ya Euronews, ¿no? Empezaron a nadar de manera sincronizada, diciendo que Rusia estaba a punto de invadir a Ucrania y con ello desatar la guerra y obviamente pues renunciar a la paz para finales de diciembre o a principios de la primera semana de enero. ¿Por qué? La prueba, dicen ellos, ahora sí tenemos suficientes pruebas vía satelital porque vimos que desplegaron 100,000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania y eso nada más nos habla de una incursión anfibia que prácticamente se quieren quedar con Ucrania. Pero Vicente, resulta que cuando Estados Unidos patrulla en aguas internacionales, ahí en la península de Crimea, en el Mar Negro, imagínate ese escenario en donde todo el mundo se queda callado y en donde se atreven a decir cuando Rusia hace amenazas públicas de que si se meten a sus aguas internacionales van a pagar el precio, incluso un navío británico ya pagó el precio, casi lo hunden, le aventaron balas de emergencia, y entonces Putin responde, ¿qué pasaría si flotas marinas, flotas marítimas, ¿no? Patrullaje militar ruso estuviera apostándose en el Golfo de México, cerca de la Florida, o estuviera apostándose enfrente de las fronteras de California o de Washington, Seattle? Dirían, Rusia viene a provocarnos, pero cuando Estados Unidos patrulla las aguas internacionales, pero de frente a las fronteras chinas, como lo está haciendo en Taiwán, o de frente a las fronteras rusas, como lo hace en el Mar Muerto, estos mismos medios chayoteros internacionales, CNN, la BBC, que están sincronizados y que dicen, alerta, Rusia amenaza la paz mundial y con ello contribuyen a la narrativa rusofóbica que existe en Europa y en Estados Unidos, quieren hacer creer que Rusia es el que ha violado sistemáticamente el derecho internacional, cuando si vemos, pues Rusia no tiene bases desplegadas en el mundo. Digo, no es una defensa de Rusia, no. Es nada más ver las cosas en perspectiva comparada. Y Rusia no tiene, por ejemplo, militares en diferentes países en el mundo. Rusia no tiene bases militares en África, no tiene bases militares en Asia Pacífico, en América Latina, en el Caribe. Francia sí, Gran Bretaña sí, Estados Unidos completamente, ¿no? Tiene millones de soldados fuera de sus fronteras desplegados, tiene ojivas nucleares fuera de sus fronteras, tiene submarinos nucleares prácticamente navegando, patrullando por el mundo y una cobertura satelital en sintonía con las flotas marítimas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos atestiguando esta estrategia clásica y tradicional de cómo provocar un conflicto, tratando de hacerle creer a las audiencias que el otro, el target, en este caso Rusia, o el target, en este caso Putin, el diablo número uno por excelencia para la prensa latinoamericana y para la de derecha, por supuesto, y para la prensa occidental, estadounidense, española, francesa, alemana, italiana, están diciéndonos, cuidado que Putin ya se prepara para una guerra por movilizar soldados dentro de sus fronteras, pero si por ejemplo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, moviliza elementos de diferentes países, incluidos soldados canadienses y soldados estadounidenses, a Ucrania o a la frontera con Rusia, ahí dicen, son prácticas militares, estamos en nuestro derecho democrático, no entendemos por qué los rusos se preocupan o se molestan, pero ahora que Putin hizo lo mismo, dijo, bueno, pues es verdad, tiene razón, entonces movilizamos a 100,000 soldados a la frontera dentro de nuestro territorio, porque estamos ejerciendo nuestro derecho libre y soberano. Dicen, cuidado que Vladimir Putin está sediento de sangre y quiere guerra. Entonces te das cuenta que cuando les aplican el efecto espejo, terminan por ponerlos en su propia trampa
y ya cada vez más medios de comunicación alternativos, pues estamos viendo lo contrario y estamos viendo que nuevamente este es un intento más de provocar una guerra sin que quede en los anales de la historia la responsabilidad histórica para los provocadores. Es decir, quieren hacer creer, si se desatara un conflicto, que el que lo inició fue Rusia, cuando en realidad acá, de este lado, han hecho todo para provocar justamente un conflicto en esta región, tomando como pretexto a los derechistas de Ucrania y a los derechistas polacos, que cómo se han encargado de desestabilizar esa parte del mundo, Vicente. Profe, pues siempre es un placer, sobre todo ahora que te aserranas y te avicentas y que te sueltas la greña con tu análisis. Siempre es un placer verte y escucharte. Y bueno, pues si me permites invitarte para que cierres diciéndole a la gente en dónde pueden seguir tu trabajo, en dónde pueden seguir tus pasos y en dónde pueden seguir tus clases en redes sociales y en tu canal de YouTube, profe. Gracias, mi querido Vicente. Pues yo invito a la gente que nos está escuchando a que nos acompañen también en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales y tratamos de impartir clases de geopolítica, reflexiones de relaciones internacionales, abordamos los escenarios regionales, los organismos internacionales, todo completamente gratis. En la base del video, en la descripción del video, de cada video, ponemos en formato PDF el link de una lectura de relaciones internacionales, de revistas importantes, de libros, de editoriales respetables, para que la gente profundice en el conocimiento que quiera adquirir. Es decir, hay gente que se queda picada y nos dice, profe, ¿a poco ya se acabó la clase? Claro, si quieres complementar, pues entonces tienes que leer y tratamos de fomentar la lectura de las relaciones internacionales. El único requisito, Vicente, es que la gente quiera aprender y se quiera quitar la venda de los ojos y se quiera descolonizar de lo que nos han venido enseñando neoliberal, chayotera y priistamente, si existe el término. Entonces, invitados todos al canal de Tu Profe de RI, Vicente, y como siempre, un honor participar en Sin Censura. Gracias, profe. Te mando un abrazo y nos vemos aquí el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia, ¿no? Feliz viernes, negro, y espero que le hayas pasado increíble en el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo no? Pues si me la pasé con Vicentititititititito, mi querido profe. Te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, Vicente. Gracias, el profe Jesús López Almejo, tu profe de RI, hablando con nosotros sin censura.